12:31. A esta hora se realiza una convocatoria en respaldo al gobierno. Lo escuchábamos al presidente Gabriel Boric en su discurso y ahora a la vocera de gobierno Camila Vallejo, con quien además vamos a hablar de la ley de presupuesto presentada esta semana. Ministra, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes. A ver, ¿cómo podemos resumir lo presentado en el proyecto de presupuesto, en la ley de presupuesto, y más aún, qué se va a hacer para otros logros dentro de la ley que necesitan de un pacto fiscal? Bueno, este es un proyecto de ley de presupuesto que busca consolidar los avances de la ley de presupuesto del año pasado, pero también avanzar aún más en ese camino. Es un camino que ha tenido buenos resultados. Nuestro aumento del año pasado de 4,4 puntos del presupuesto en seguridad está teniendo resultados respecto al combate a la delincuencia, el narcotráfico, el reforzamiento de las policías. Por lo tanto, hoy día vamos a aumentar aún más también en 5,7 puntos el presupuesto en seguridad, o sea, más que lo que hicimos el año pasado. Pero también en otras áreas sociales como vivienda, salud es el presupuesto que más crece en 1 billón de pesos. Por lo tanto hay una prioridad muy grande en materia de salud, pero también en áreas de cuidados, en un 20% crece el área de cuidados para crear nuevos centros, expandirlo a otras comunas y apoyar un poco más a quienes hoy día cuidan y a quienes están siendo cuidados. También se crea una línea de presupuesto especial para lo que es las emergencias, porque ya hemos ido aprendiendo con lo que hemos tenido con los incendios, los sistemas frontales, que requerimos más brigadistas, más recursos para arrendar aeronaves, ¿cierto? Porque va a venir la situación en el verano también más compleja. Y además las zonas afectadas, tenemos también crecimiento en cultura. Obviamente en lo que tiene que ver con la consolidación de la inversión pública, que está alcanzando 4,1 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, es un presupuesto que pone mucho foco en lo social, en las necesidades que todavía están presentes en nuestro país, pero también con responsabilidad fiscal y acompañando la reactivación que vamos a tener el próximo año. O sea, el próximo año se espera mayor crecimiento económico y esta ley de presupuesto busca a través de la inversión pública acompañar ese crecimiento, esa reactivación. Y por eso el ministro de Hacienda señalaba que lo que se espera en cuanto a creación de empleo por obras, construcciones, y la inversión pública y privada son más de 100.000 empleos para el próximo año. Entonces, vamos a ir avanzando más en las transformaciones y seguridades que requiere nuestro país en lo social, pero también acompañando una reactivación económica que necesitamos. Sistema Nacional de Cuidados es un avance importante. En Chile no existía algo parecido, sobre todo teniendo en cuenta, y lo vimos durante el estallido, durante la pandemia, que la participación laboral de las mujeres en el mundo del trabajo disminuyó drásticamente, ferozmente diría yo, porque tuvieron que hacerse cargo en muchos casos de los cuidados de personas mayores, los papás, gente enferma, etcétera. Así es. Bueno, por eso el tema del empleo de la mujer hay que verlo de manera más integral, ¿no? Hoy día no solamente tenemos este desafío de construir un sistema nacional de cuidado que vamos a presentar a final de año, esperamos. ¿Cómo va a ser? Bueno, es que eso es parte de lo que se dará a conocer. Se está trabajando en ordenar muchos programas, pero también tener como, o sea, evitar duplicidades, pero también tener como un sistema al cual tú puedas acceder por una sola puerta, ¿no? Yeah. Y que se vaya ajustando a las distintas realidades de cuidado. Porque centralizarlo. Hay que pensar los cuidados no solo quienes tienen que ser cuidados, su edad. No es lo mismo cuidar a una menor que a una persona mayor, dependiendo de su situación de dependencia, valga la redundancia, sino que también respecto a quienes cuidan. Y hay que cuidar a quienes cuidan también, porque son su mayoría mujeres. Hoy día, claro, como las mujeres se dedican más al cuidado, dejan probablemente lo que son las labores remuneradas, o sea, el trabajo remunerado para dedicarse a cuidar. Entonces, a la medida que hacemos un sistema más corresponsable de los cuidados, también le permitimos a las mujeres elegir más libremente si dedicarse toda su vida a los cuidados o compartir esa labor con lo que es el empleo, porque se liberan también esas funciones. Por lo tanto, eso es lo que busca ese sistema, en parte, va a contribuir, esperamos, a lo que es la empleabilidad femenina y la valorización del trabajo de cuidado, pero también los proyectos que se están tramitando de conciliación de la vida laboral y familiar. O sea, nosotros
con la ministra Jara han estado trabajando intensamente. Se aprobó hace poquito el proyecto que permite evidentemente esas normas adecuatorias respecto a dónde cumplir las horas y la jornada laboral para adecuar y compatibilizar la crianza y los cuidados con el empleo para hombres y mujeres. O, por ejemplo, el derecho a sala cuna, que también es un proyecto que está en el Congreso, que requiere más financiamiento, y el Pacto Fiscal busca, en parte, lograr financiar esa cobertura mayor del derecho a sala cuna para que esto de tener que emplear a las mujeres no sea, en cuanto a costo de oportunidad, un desincentivo a las empresas, porque son las que se embarazan, son las que tienen postnatal, son las que tienen que preocuparse de llevar a la bebé a la sala cuna, al jardín infantil, y los hombres no. Entonces, cuando distribuimos más esa responsabilidad, también generamos incentivos para poder, o eliminamos los desincentivos más bien de la empresa a contratar mujeres. Sí, pero el cuidador, la persona que cuida, va a recibir una remuneración, supongo, va a ser esto centralizado, va a ser un empleo, porque me ha tocado ver otro país donde existe un sistema de cuidados donde, como usted decía, hay una asociación pública-privada, pero también hay un sistema público al cual uno puede postular para estas cosas. Bueno, eso es parte de la discusión sobre los recursos que ponemos a disposición de esto. Ya. Porque primero tenemos que, y la tarea de quienes están planificando esto es, ¿dónde están las cuidadoras y cuidadores? ¿Cuántos son realmente? Por eso, en primer lugar, se crea este registro nacional de cuidados, pero no todas todavía no todas se han registrado. Eso te permite dimensionar el costo de respaldar aquello, ¿no? También tienes a las personas que tienen hoy día ciertos como estipendios, ¿no? Ciertos apoyos remuneracionales, pero que son bajos y que se dedican al cuidado desde, por ejemplo, los servicios de salud en la atención primaria, que colaboran en las funciones de cuidado de personas en situación de dependencia, ¿no? U otras de otra índole. Están las tareas comunitarias, ¿no? Están, bueno, los programas de la mujer, los programas municipales, los programas del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, hay que tener el mapa completo para ver este sistema y entrar a esa discusión sobre cuánto aumentamos de los recursos que hoy día reciben las personas que cuidan, cuántos recursos creamos adicionales, y entonces volvemos al punto central del debate, ¿no? Porque los recursos tienen que salir de alguna parte para cubrir aquellos, ¿no? Si el Estado se va a hacer cargo, si va a exigir del mundo privado aumentos, tiene que pensar en lo del pacto fiscal, y por eso nosotros en el pacto fiscal decimos no solo sirve para financiar la PGU a 250.000 pesos o la seguridad, etcétera, sino que también nos va a contribuir a fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados por inyección de recursos, ¿no? Así que ese es como el desafío, pero no me va a adelantar mucho más porque es un trabajo que están haciendo minuciosamente y de manera muy responsable el Ministerio de Desarrollo Social junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y en términos de seguridad, usted me decía que ha resultado del aumento que se hizo el año pasado, 4,4%. El presidente ha puesto especial... Y probablemente más, perdón, Rafa, porque hay que considerar los recursos que han ido a los gobiernos regionales, y que los gobiernos regionales también han definido entregar esos recursos que reciben a nivel central para áreas de seguridad o prevención en sus regiones. Entonces, al final, igual el presupuesto destinado, el gasto destinado a seguridad probablemente fue más de lo que estaba reflejado solo por concepto de ítem de seguridad en la ley de presupuesto, porque se fortalece también con los recursos que ponen o pusieron los gobiernos regionales. Pasa un tema que tiene que ver con seguridad, que es la ley de usurpaciones. Lo conversábamos hace poco con los diputados Soto y Carter sobre la confrontación de derechos que se produce y sobre esto de considerar juntos dos principios que son eminentemente distintos, digamos, la flagrancia permanente con la legítima defensa. El dar autoridad para que civiles actúen, incluso armados, si tienen armas y están en su propio terreno, para desalojar gente, dado este principio de la flagrancia permanente, crea condiciones para, digamos, vendetas, para ajustes de cuentas por fuera de la autoridad del Estado. Bueno, lo hemos dicho desde un principio. A ver, como gobierno creemos que es importante actualizar la ley de usurpación. O sea, consideramos que es importante perseguir de mejor manera el delito de usurpación.
Y por eso compartimos, por ejemplo, algunos aumentos de pena, compartimos algunos elementos que se ponen a disposición también de la justicia para poder perseguir de mejor manera estos delitos. Sin embargo, el problema que se generó en la discusión legislativa, y que lo advertimos por parte de la ministra del Interior del primer momento, es que se estaba desvirtuando esto y estaba abriendo paso a generar una especie de ley de la selva, ¿cierto? La ley del más fuerte para enfrentar este tipo de delitos. Nosotros tenemos un Estado de Derecho, y la gracia del Estado de Derecho es que cuando tú eres víctima de un delito, claro, tienes tu legítima defensa, y eso está considerado hoy día, pero finalmente son las policías las que tienen que actuar, ¿cierto? Es la justicia la que tiene que determinar, analizar las pruebas y determinar las responsabilidades, y no son los ciudadanos de a pie, ¿ya? Y lo que hacía la legítima defensa privilegiada era permitir responder frente a este delito con el uso de armas o con terceros. Y eso iba a generar o iba a habilitar legalmente la confrontación violenta entre civiles. Y eso nunca estuvimos de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora con el veto, que tiene distintas modalidades, veto supresivo, aditivo, etcétera, es sacar esa parte de la legítima defensa privilegiada o la autotutela, como se configuró, y mantener la situación que hoy día existe respecto a la legítima defensa. Pero también había otro elemento que, respecto, por ejemplo, a los campamentos y las tomas de terreno, porque era incluso en algunos casos de las tomas que eran ocupaciones esporádicas, como cuando se toman un establecimiento transitoriamente por un par de horas, eso iba a ser considerado como un delito con pena de cárcel, al igual que las otras, lo que son las usurpaciones permanentes y violentas. Entonces, no era proporcional. Pero también respecto a que los jueces puedan determinar los grados de la sanción, ¿no? Se establecía como una rigidez respecto al tema sancionatorio, donde los jueces no tenían flexibilidad alguna dependiendo de la gravedad del acto en sí mismo, y por lo tanto no podían considerar, por ejemplo, que en vez de un delito con agravante, pudiera tener una especie de sanción por multa porque no era igual a otro que fuera más violento. Pero, entonces, ministra, eso es algo que nosotros estamos modificando, pero va a venir el debate legislativo respecto al veto. Y si eso volviera a ser un fracaso, digamos, si se mantuviera la autotutela, ¿qué opciones le quedan al gobierno? Bueno, nosotros creemos que no, porque es un veto supresivo y si no se aprueba se mantiene la norma general, que es la que existe hoy día de legítima defensa, como todo ciudadano y ciudadana tiene frente a este tipo de situaciones que ponen en amenaza su vida, sus bienes, etcétera, o su integridad física, ¿no? Entonces mantendríamos la legislación vigente por la forma que tiene ese veto. Pero es importante como apelar al sentido común, porque yo creo que en estos debates no podemos caer seguir cayendo en el populismo penal. Nosotros entendemos el problema en la seguridad y lo hemos tenido que afrontar de manera súper inteligente, súper estratégica, con recursos, con mejor coordinación. Las policías están haciendo un buen trabajo porque hay una buena coordinación. Hemos tenido resultados de ese trabajo con la detención de criminales. A propósito, por ejemplo, la discusión del Tren de Aragua, o sea, detuvimos en el norte 40 personas implicadas en la célula Los Gallegos, que es una de las células del Tren de Aragua, producto de este trabajo de inteligencia, de coordinación. Lo mismo en el sur con el grupo de resistencia mapuche Lafkenche, por ejemplo. Entonces, estamos teniendo resultados porque no estamos tomando en serio el tema de la seguridad, ¿no? Y por eso, por seriedad y por responsabilidad, creemos que insistir en estas fórmulas donde nos van a llevar a que ya las policías no tengan que necesitarse, porque somos nosotros mismos los que habilitamos el uso de armas como defensa o de uso de terceros como defensa frente a la delincuencia, vamos a hacer acrecentar la sensación de inseguridad, porque vamos a decir, no, las policías no sirven, somos nosotros los que nos tenemos que defender y si hay personas que tienen miedo frente a eso, ¿no? Se genera un problema mayor en cuanto a sensación de inseguridad y desprotección del Estado. No, nosotros necesitamos fortalecer las herramientas del Estado para que la gente esté y se sienta más protegida. Una última pregunta. Yo sé que el gobierno se ha mantenido al margen de la discusión del Consejo Constituyente, pero
¿El gobierno se ha puesto en el escenario de que no lleguemos a un plebiscito el 17 de septiembre? De que, dado que después de esto tiene que intervenir la comisión de expertos, que no se llegue a un acuerdo votado por 3/5 del Consejo y que no haya plebiscito? No, nosotros creemos que los consejeros y consejeras constitucionales van a poder lograr acuerdos, o sea, al menos esa es nuestra expectativa. ¿Y si no ocurre? Nosotros, es que es hacer política ficción, nosotros creemos que la verdad es que este es un proceso que la gran mayoría de los chilenos y chilenas ha determinado necesario, o sea, contar con una nueva constitución, independientemente de si nos gusta o no nos gusta las propuestas que se redactan, es un acuerdo mayoritario del país, de la ciudadanía, y por lo tanto entendemos que se van a tomar con ese grado de responsabilidad los consejeros y consejeras el desafío de llegar a un plebiscito con una propuesta lo más consensuada posible, ¿no? Que represente realmente a las grandes mayorías de nuestro país y también evite excluir a las minorías, porque de eso se trata los textos constitucionales, abarcar a todos y a todas. Y bueno, obviamente hay preocupación, ¿no? Nosotros creemos, o sea, deseamos el éxito de este proceso, por el bien del país. No tiene esto que ver el gobierno, o sea, al final es el país el que necesita un nuevo texto constitucional, los gobiernos van y vienen. Pero también nos preocupa la deriva que pueda tener, evidentemente, porque hemos escuchado muchas críticas muy transversales a las normas que se han ido aprobando y por lo tanto estamos ahí observando que pueda avanzar de manera positiva y no solo las observaciones que tenga la comisión de expertos, sino que luego también el debate que va a volver al Consejo Constitucional, que es el órgano electo popularmente. Claro, lo que ocurre, y si bien acepto la teoría que es política ficción, no es una ficción improbable, dada la mayoría que tiene republicanos y la oposición a cambiar ciertas normas que, digamos, la centroizquierda considera principios básicos, podríamos tener un desacuerdo y con ello fracasar por segunda vez. Y básicamente no parecen muchas las opciones. Se ha barajado la posibilidad de tomar las recomendaciones del Consejo al principio, antes de que pasaran a las enmiendas, y llevarla directamente al legislativo. Mira, es que es... A ver, vuelvo, hay muchos analistas en esto, pero yo considero poco probable que no se llegue, o sea, que no se llegue, claro, a un texto en el plebiscito. Yeah. O sea, yo creo que esto va a llegar a un plebiscito, porque es cosa de ver las mayorías que tienen la principal responsabilidad en el Consejo, tienen los votos para lograr un texto, más allá de que la gente pueda aprobarlo o rechazarlo después, ¿no? Pero significaría que ni en el propio sector de la derecha cuenten con los votos para ratificar un texto final. No creo, o sea, si hay responsabilidad o sentido de gobernabilidad del proceso y sentido de responsabilidad con el país, yo presumo que esos votos van a existir. Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado acá en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Que tengan buen día sábado. 12:40.